algunas situaciones en que la pleura está comprometida, pero está sana. Entonces, ¿cómo es posible que está con derrame pleural? No, la pleura está sana, el derrame es debido a otro factor que están cambiando presiones endotáricas, presiones oncóticas que hacen, por ejemplo, la microcelemia. Déjenme mostrarle algo gráficamente para que sea más fácil de entender. Finalmente, ¿qué tanto charla? Bien, no, bien, ya se lo que va a charlar. Oh, es muy importante. Estamos hablando de la pregunta que lanzó usted sobre la diferencia de la bronquiectasia y la bronquitis crónica. Ajá. Y estábamos viendo los apuntes. Sí, como te decía, no es fácil únicamente decidir si es o no, porque los dos tienen exploración. Y a veces no es tan selectivo que una ocultación, porque si es en un solo lado, no es bronquitis crónica. La bronquitis crónica es ambos bronquios, pero no siempre la termina así selectivo. Entonces digo que no es fácil, que mejor de la duda, mejor y más. Patológicamente. No, ahí ya no hay duda, ¿no? Ahí ya no hay duda, porque la bronquitis crónica solo tiene la inflamación del bronquio. En cambio, en la bronquiectasia no solamente inflamación, sino la formación y pérdida de la pared. Tenés pérdida de fibroblastos, en cambio bronquitis solo inflamación. No se deforma, ¿no? En cambio aquí sí se deforma. Entonces ahí no hay duda, pero no es como decirle al paciente vamos a abrir el pulmón para tomarle una muestra, lo más que sea con una lista, hay que tratar de llegar al sitio. Ok. Les decía entonces, si buscamos el 610, ¿cuál es el código de la pleuresía? ¿Saben cuál es el 610? Código Internacional de Enfermedades. Es el que se usa en el sistema cuando tenemos que dar una receta, una orden de laboratorio dentro del seguro, y tengo que poner el código. Entonces, si buscamos, vamos a ver, ¿lo busco o lo hago buscar? ¿Qué es mejor? Ok, Google. Ok, Google. ¿Perdón? ¿Cómo qué está? ¿Como pleuresía o como derrame pleural? Pleuresía o pleuritis. Pleuresía o pleuritis. Sí, sabe la manera. ¿Quién está tomando café? ¿Usted? Muy rico el café. La próxima trae para todos. Ahorita no, hay una gente que necesita un aroma delicioso. Entonces, cuando estamos hablando de pleura, generalmente lo relacionamos con el derrame pleural. La pleuritis y el derrame, ¿qué es la pleuritis? ¿Síntoma o signo? Levante la mano, porque no solo escucho murmullo. Levante la mano. Síntoma. Ok, compañero dice pleuritis, síntoma. ¿Alguien más quiere opinar? Signo. No tiene razón ninguno, porque itis, inflamación, pleura, entonces es un diagnóstico. Si yo digo pleuritis, estoy diciendo un diagnóstico. ¿Qué
¿Qué es diagnóstico? Conjunto de síntomas y signos. ¿Cuál sería el síntoma de una pleuritis? Dolor tipo punta costal. Respiro, uy, entonces, está con dolor, puedo sospechar de una pleuritis o se da una irritación del cartílago costal o el músculo. Tengo que ir sumando, porque un solo síntoma, solo en enfermedades patognomónicas, una sola manifestación puedo decir. Entonces tengo que ir a buscar más elementos. Entonces, a veces la inflamación de la pleura es un hallazgo casual, por un derrame, por ejemplo. Entonces, normalmente las pleuras cuando se inflaman dan manifestaciones de tipo pleuritis. Por eso le hacía la diferencia de que considere pleuritis o dolor o derrame. ¿El derrame pleural es un diagnóstico o es un signo? Yo lo estoy viendo, yo lo estoy percibiendo, entonces yo lo veo y lo percibo, es un diagnóstico. Pero también podemos encontrar en algunos libros diagnóstico de derrame pleural, tratamiento, función pleural. Pero el signo es un signo, una manifestación. Pero por favor, recuerden que no necesariamente la presencia de un derrame está mostrando pleura enferma. Otro elemento que tienen que considerar es si son ambos emisores o es unilateral. ¿Sí? Porque cuando hablamos de pleuresía, en general estamos hablando de inflamación de la pleura, de afectación de la pleura. Y un elemento que orienta mucho para tratar de dilucidar que yo entiendo por la clínica del derrame, por la imagen del derrame, entonces, pero el paciente no me dice muchas manifestaciones, solo es un diagnóstico casual. Ok, tomemos una muestra de líquido. Casi siempre el líquido es el que nos va a orientar si hay una pleuresía o es simplemente un derrame pleural por otra cosa. ¿Ok? Entonces el término de pleuresía lo vamos a relacionar cuando la pleura esté enferma. ¿De acuerdo? No cuando haya derrame. ¿Me entienden? O sea, la presencia de derrame puede ser en una pleura sana o en una pleura enferma. Pero cuando digo pleuresía para el examen, ahí estamos hablando de una pleura enferma. ¿De acuerdo? La pleura puede enfermarse con solo una inflamación, por ejemplo, el dolor intercostado, donde todavía no tiene un derrame. Ahí tenemos que diferenciarlo. Entonces, un elemento que orienta mucho es las características del líquido. ¿Estamos frente a un exudado o frente a un trasudado? Eso no lo obtengo con la imagen o con la clínica. Es decir, ¿cuál es la clínica de un derrame? Matidez, vibraciones vocales ausentes, o una radiografía, una tomografía, una ecografía, derrame. Pero ninguno de estos me dice si es de inflamación o no. Y para ello ayuda y orienta el examen del líquido, y un trasudado refleja una pleura sana. Y básicamente, con que me acuerden tres elementos que son las proteínas, cómo están las proteínas. Si están elevadas, no va a ser un derrame pleural de pleura sana, va a ser un trasudado. Entonces, el exudado, vamos a tener que la afectación de la pleura, salud, vamos a ver que hay un aumento en la permeabilidad para los capilares que permiten el pasaje de proteínas, como también puede haber obstrucción linfática. En cambio, en el trasudado, el tema es los cambios en la presión hidrostática, como también la disminución en la presión mucótica. Y casi siempre, aunque no hay 2+2, pero casi siempre, cuando es un trasudado, va a ser bilateral. ¿Sí? Porque el cambio en la presión en nuestro organismo no es una
Vamos a ver entonces cuáles son las manifestaciones que nos hacen sospechar que la pleura está enferma. En los pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas como la tuberculosis, una de las manifestaciones de la pleura es una sensación de malestar. Ni siquiera no llega a dolor, un malestar solo. Puede estar ese nivel, como también puede no tener nada el paciente por casualidad. Entonces va a depender de qué tanto está comprometida la pleura, qué tanta pleuritis hay, cuál pleura duele, la parietal o la visceral, la parietal. Entonces lo que está afectando más. Ahora, estas molestias cuando hay inflamación pueden ser de causas infecciosas. Entonces ahí vamos a ver otra vez la clínica de la infección no específica de la pleura. Entonces la pleura nos va a avisar con la anamnesis dolor. Y característica de dolor de pleuritis tipo punta de costado. Es decir que si mientras no respira fuerte no le duele. Cuando la inflamación es leve, pero cuando la inflamación es toda la pleura muy fuerte, por ejemplo que esté haciendo un empiema, un absceso dentro de la pleura, obviamente respiro o no respiro en cada momento va a ser suficiente. Y en el examen físico, ya no en la anamnesis, vamos a ver que va a depender de la cantidad del derrame. En derrames escasos, a simple vista, no vas a encontrar. Pero algunos pacientes en la anamnesis mencionan que cuando me acuesto me falta aire. Entonces ya ahí está mostrándose que hay un nivel de líquido importante. Si el derrame va progresando, comenzamos a ver taquipnea. Comenzamos a ver, dependiendo del volumen, asimetría, porque hay un desplazamiento, hay un empuje líquido que es una masa en el cuerpo, el líquido, entonces hay una asimetría en la expansibilidad respiratoria, siempre que sea avanzada. Si el derrame es más masivo, ahí suponemos ya, no suponemos, sino detectamos la clínica de insuficiencia respiratoria, taquipnea, disnea, cianosis, pirata, etc. ¿Sí? Y la clave es otro elemento para tratar de ver si tenemos derrame o no, es con la percusión. La percusión nos va a detectar matidez. Si tengo dudas, paciente acostado, primero lo examino sentado de pie, marco. ¿Pueden venir un ratito, por favor? Imaginemos que nuestro compañero es un paciente que sospechamos un derrame. Póngase de trabajo. Entonces, generalmente, sentado de pie, por gravedad, el líquido va a ir a la base. Entonces, yo detecto que tiene una zona de matidez. No tengo radiografía, no tengo ecografía y tengo dudas de que es un derrame o no. Entonces, lo acuesto al paciente, pero antes de acostarlo, marco donde es la zona de matidez. Luego lo acuesto en el cúbito lateral, con el lado del derrame apoyado en la cama, y ya voy a cambiar. La matidez se va a quedar aquí y aquí ya no. Porque el líquido como está, si está parado, está así. Al estar acostado en el cúbito lateral, el líquido ya cambia de tamaño. Entonces la zona donde encontraba matidez ya no voy a encontrar. Gracias. Vibraciones vocales, líquidos no se transmiten. Entonces vamos a tener día 33, no vamos a sentir las vibraciones vocales. A oculto, si el derrame es pequeño, puedo encontrar algunos trechos. Si el derrame es mayor, ausencia de volumen vesicular, y en ocasiones encontramos por encima del derrame un soplo. Aquí entramos a repasar un poquito la anatomía con la semiología de lo que son el signo de Coraní
y el signo de derrame. Se puso coral y esa es la curva. Esa es la curva. Una debilidad de semiología. La clave es la semiología para el diagnóstico. Ahora, si hay fiebre, puedo pensar que estamos con empiema. Entonces ahí ya. ¿Por qué tenemos que diferenciar esto? Cuando el derrame siempre no es una emergencia, pero si sospecho empiema, sí es una emergencia. Igual que la apendicitis, sospecho apendicitis, hay quirófano. Sospecho empiema, emergencia para hacer drenaje. Entonces, las características generales de un paciente que tiene pinta de enfermo, por ejemplo, si está con palidez y tiene edema palpebral, ¿qué sospechamos? Anemia, más edema, insuficiencia renal crónica. Si no hay palidez, pero hay edema, ¿qué sospechamos? Síndrome nefrótico. Si además del edema está hipertenso, sin anemia, síndrome nefrítico. Ambos son perdedores de proteína. Al perder proteína, vamos a cambiar otra vez la famosa huella de Tarner en las presiones osmóticas y ahí vamos a tener derrame. En la insuficiencia cardíaca avanzada, edema de miembros inferiores, generalmente el derrame también es bilateral. Si el derrame es unilateral, izquierdo, con antecedente de dolor abdominal, que sospechamos una pancreatitis, probablemente un tórax. Y un derrame sin clínica, sin ningún dato, en paciente mayor y fumador, ¿qué voy a sospechar? Cáncer. ¿Sí? Digamos, antes de hacer el examen del líquido de la punción, ya uno tiene que estar sospechando, porque no hay cosa más bonita que estar con la hipótesis diagnóstica y luego que te venga el laboratorio y confirme. Realmente uno se siente satisfecho porque todo lo que ha ido leyendo y aprendiendo se aplica. Hay datos, por ejemplo, si veo a un paciente con ictericia y tiene derrame pleural y tiene ascitis, ¿voy a pensar en pleuresía? ¿Voy a pensar en un derrame pleural de exudado o trasudado? Trasudado, ¿no? Porque si hay hígado alterado, no hay formación de proteínas. Si no hay proteína, vamos a tener derrame. Entonces, ahora, si tenemos un paciente que está enflaquecido y encontramos un derrame y es tosedor, ¿qué vamos a pensar? Un derrame por tuberculosis, que es muy frecuente. Entonces, todo depende de qué. Y si encontramos adenomegalia, ganglio, más febrícula, más derrame pleural, más que tuberculosis diseminada, tuberculosis ganglionar, pero también el linfoma, también un proceso neoplásico, también hay enfermedades como la colagenopatía, que es todas las enfermedades reumáticas, que también pueden dar policerositis, cerosa. La pleura es una cerosa. Yes. Disculpe una pregunta. ¿Cómo sospechamos el hielo? Derrame pleural más fiebre con antecedente de una neumonía. Sin fiebre, con fiebre, digo. Claro. El viernes puse en la pleura. Sí, sí. Entonces, como un cuchichi dentro de la pleura, ¿no? Entonces, ahí va. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la neumonía? Una de las complicaciones es el hielo, porque hay un derrame paraneumónico que luego se infecta. Ese es el más común. Pero también hemos visto en tuberculosis que te da empiema. Pero el empiema tiene el aspecto de una persona feliz grave. Porque tener pus dentro de la pleura está desencadenando toda una reacción inflamatoria tipo C que te vuelve a dar shock. Entonces, vos ves un paciente que está con neumonía y ahora tiene derrame y el paciente está peor, sospechamos empiema. Y si en la radiografía o la ecografía o la clínica hay derrame, funciona y vas a confirmar el derrame. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué encontramos en la palpación? Depende del tamaño del derrame, por favor. ¿Sí? Depende del tamaño del derrame. Entonces, ¿cómo empieza la palpación? ¿Cuál es el proceso que hemos practicado, recordado? Miro, toco.
puntos dolorosos, pues me duele el tórax, pleuritis y dolor, ¿no? Entonces hacemos punto doloroso para ver si no es pared. Porque si es pared, ya hemos mencionado algunas causas, entonces descarto pleuritis. Como estoy tocando, ¿qué sigue? ¿Palpación o percusión? Sigo con palpación, porque primero toco con el punto. Entonces, ¿qué palpo primero? ¿Las vibraciones vocales o la expansibilidad? Entonces, normalmente hacemos un proceso sistemático de examen, ¿no? Entonces, miro, toco. Si hay dolor torácico, puede ser mi paciente otra vez, por favor. Esto lo hemos repasado, no solamente quiero fijar. Brazos cruzados, siempre ponemos, entonces, dependiendo del dolor. Si es derecho, anterior o posterior. Bajamos un poquito los brazos. Si la molestia es anterior o lateral, siempre comenzamos con la palpación digital. Entonces, me dice si le duele. Y no miramos donde tocamos, miramos el rostro. Porque si toco y le duele, él va a darnos alguna mueca. A veces el paciente no quiere decir por temor a tener algo y no dice que le duele, se aguanta. Pero uno se da cuenta. Entonces, primero un lado, línea medio esternal, línea paraesternal, medio esternal, axilar anterior, axilar medio. Repito el otro proceso. Entonces voy tocando, tum, 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 tum. Sigo por delante. ¿Qué hago por delante? Expansibilidad. Lo toqué, sigo tocando. Entonces, tocamos papilla costal, dedos hacia adelante, comprimo un poquito y le digo que respire hondo para ver si la movilidad de esa caja torácica es simétrica o asimétrica. Si hay asimetría, mayor posibilidad de una buena cantidad de trabajo. Auscultando, antes de irnos atrás, miro, toco, ausculto. Traquear, traqueobronquial, debajo de la clavícula, encima de la clavícula. En la parte anterior no voy a detectar los signos de derrame, ¿de acuerdo? Es en la parte posterior. Te pones para el otro lado, por favor, cruce los brazos. Entonces repito igual, infección, asimetría, derrame grande. Punto doloroso, línea medio vertebral, paravertebral, medio escapular, axilar posterior, igual al otro lado. Voy tocando y siempre mirando si duele. Luego sigo, expansibilidad. Respire hondo y veo. Respire hondo y veo. Derrame arriba, no. Tome asiento. Cuando el derrame es masivo, ahí vamos a tener lo que pareciera como un taponamiento, inmovilización yugular y desvío de la tráquea. Si el derrame es masivo, empuja el intestino, donde también podemos tener desviada la tráquea. Y es posible que encontremos mayor inmovilización yugular. Entonces miro y palpo. Diga 33. Después de vibraciones me vuelvo. Diga 33, diga 33, diga 33. Y esa vibración, que ya saben cómo es, cuando hay derrame, desaparece. ¿Okay? Y después me voy a la percusión. Primero un lado, luego otro lado. Y hay una percusión que hacemos también a nivel de la columna, para el músico. Por eso es que, ¿qué estamos haciendo ahí? Expansibilidad, ¿no? Acuérdense de estos dos, la mano de Merlo, que la aprendemos para el examen de abdomen, la famosa mano, que también tenemos una percusión, y es percutir a nivel de la vértebra, ¿sí? Entonces, ¿con ropa o sin ropa? Si la ropa es delgada, no me estorba, ¿sí? Para la amputación, esto es lo popular. Entonces, las características del roce pleural, el famoso frote, va a estar presente cuando hay una pleuresía de escasa cantidad. Porque normalmente, ¿cuántos ml tenemos de líquido en la pleura? 50 ml. Entonces eso hace para que no se pegue la pleura. Entonces, cuando está inflamadita, es como que sentamos el cabello, ahí tenemos el frote pleural. Pero si el derrame es importante, aparece el frote. No buscamos signos de pleura. ¿De acuerdo? Entonces, si es escaso, puede encontrar frote pleural. Y lo otro que tenemos que considerar es, ¿esto está bien o está mal?
¿Hasta qué altura? Está mal porque ahí está apuntando el riñón. El pulmón no llega hasta ahí. Entonces siempre hay que poner cuidado. A veces decimos, tiene derrame porque no es mucho el pulmón y me estoy pasando. Entonces es importante saber cómo me oriento mucho, dónde está mi base. En cápsula, 4 dedos. Aquí está mi pulmón. Aquí abajo ya no es pulmón. Y a veces cuando no lo escuchamos abajo, obviamente porque ya no es pulmón, pensamos que es un derrame. Entonces hay que tener precaución donde tocamos. Entonces, dependiendo de la cantidad de derrame, esto es lo que les mencionaba gráficamente, es lo que hacemos cuando el paciente está de pie o sentado y luego cambia de posición y ahí podemos ver en la radiografía, ¿no? Entonces, cuando tengo sospecha, la única manera, aquí, a ver, voluntario. Compañero, deme clínica de esa radiografía. O sea, veo un gran derramamiento, acumulamiento en los ángulos, ok, parece un derrame. ¿Es un derrame o no es un derrame? Siempre que veamos velamiento, puede ser masa, puede ser también una atelectasia mayor. Siempre miren la tráquea. En un derrame masivo, la tráquea, me imagino, está empujada. Si no ven eso y lo ven todo blanco el pulmón, cuidado que no sea derrame. ¿Sí? Es una de las consideraciones. A la inspección, ¿qué vería en este paciente? No tenga miedo, si se equivoca llega el libro. La idea es practiquemos para que se nos fije el conocimiento. Una granada para esa memoria. ¿La disnea se ve? No se ve, ¿no? Porque yo le estoy diciendo, ¿qué vería? Yo estaba interpretando los 5. Estoy de acuerdo que tendría disnea. Si le pregunto, con ese tremendo derrame, tiene que tener disnea, ¿no? Pero la disnea no la veo. ¿Cómo estaría la simetría del tórax? ¿Simétrico o asimétrico? Asimétrico, muy bien. Luego, ¿qué miro? Si ese paciente tiene un derrame importante, ¿cómo estaría la frecuencia respiratoria? Exacto, pero es el término, ¿cómo se llama? Taquipnea. ¿Lo ves? Entonces ya estoy mirando. Si le miro el cuello, ¿cómo va a estar el cuello? ¿Tráquea central o desviada? Desviada. Entonces yo veo a un paciente que le saco la ropa y veo tráquea desviada, veo asimetría del tórax, lo veo taquipneico y probablemente con cianosis, ¿sospecharía que es un derrame? Solo por intuición sospecharía. A la palpación, ¿qué encontraríamos en el tórax izquierdo? Pero ¿cómo empezamos? Nitidez y percusión. Lo importante es que se bloquee la frecuencia, ¿no ves? Hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? Punto doloroso. ¿Habría punto doloroso? No, porque es la pleura afectada, no es la pared ni los cartílagos, entonces no va a haber punto doloroso. Luego, expansibilidad. Respire hondo, ¿cómo va a estar la expansibilidad? Alterada. El grado del derrame no va a expandir como alterado, ¿no? Muy bien. Ahora, sigo con la palpación. Diga 33, diga 33, diga 33. ¿Cómo estaría la posición? Solo él. Ausente, porque el derrame no transmite líquido. ¿Ok? Ahora me voy a la percusión. ¿Cómo estaría la percusión? Bien, objetivo logrado. Fíjense que entonces, con la clínica, eso es lo que hacemos. Cuando estamos examinando un paciente que sospechamos un derrame, la radiografía está en mi mente. Entonces voy haciendo esto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos este derrame así importante, que el paciente tiene disneico, aquí me voy directo a la conducta, no a la etiología. Cuando hay un derrame masivo, sí o sí tengo que evaluarlo. Lo ideal, y acuérdense en el examen, que cuando voy a hacer punción, primero tiene que hacer mi biopsia. En estos casos, no busco mi aguja con biopsia, si la tengo bien, pero si no, no. Aquí lo que tengo que hacer es evacuar el líquido para que el paciente comience a respirar mejor. Y después me preocupo de la etiología. Entonces, ok, funcionamos. Tenemos que mirar el líquido. Ya está hablando por teléfono, ¿qué hora es? Ya hora de. Cuando funcionamos,
Derrame, indicación, función diagnóstica. Tenemos que ver el color, el aspecto macroscópico. Es como agua, es como la orina, le decimos citrino, es como la leche, es como el chocolate, o es sangre, o es como el pus. ¿Sí? Entonces, funciona, lo primero que veo es ¿qué me sale? Agua, citrino, agua. ¿Para qué funciona eso? Con la anamnesis me hubiera dado cuenta que es un problema de presión. Citrino, ay caramba, pleuresía. Primera opción, tuberculosis. Pum, como pus, uy, empiema, llamen al cirujano. Pum, sangre, uy, sin antecedentes. Marcadores, cáncer, hay que pensar. Pum, leche, kilotorre. Pum, como chocolate. Primero el aspecto, pero no siempre tenemos el aspecto que nos orienta. Por eso es que el siguiente que pedimos es citoquímico y bacteriológico. Citocélula, lo que nos cuente la celularidad, si es predominio mononucleares, polimorfo nucleares, si es polimorfo, con celularidad elevada, empiema. Glicemia baja, esos aspectos son los que tenemos que ver. Fíjense que viene chico el paciente, se lo dejó hablar por teléfono ahí porque tenía una emergencia. Normalmente tiene que estar tranquilo porque puede haber un reflejo y después desmayar. Entonces fíjense, aquí el color es, otra cosa que ayuda es la espuma. Si tiene mucha espuma, proteína elevada. Si tiene proteína elevada, ¿exudado o prosudado? Exudado, ¿sí? Entonces aquí, lo primero que hacemos es punción y biopsia. Tomo la muestra de la biopsia, después conecto mi llave 3 vías, saco líquido normal, 3 frasquitos. Cuando le toquen el internado, ayudar a alguno de los colegas que está haciendo el procedimiento, recuerden que 3 frasquitos les va a pedir para llevar la muestra. Conectamos y vamos acá. Nunca evacuamos de golpe, se evacúa lento, igual que el globo vesical para evitar, allá llevaron uroner a todavía. Ya van a ver que tampoco hacemos la evacuación de golpe. Entonces vamos sacando a poco, no hay apuro. Cuando hay derrame pleural es masivo y hay línea, ok, lo vacío, le saco un litro y después. Vamos lentamente. Y el color me va a decir, aquí esto lo tengo enfriado. ¿Qué color es ese? ¿Es blanco? No. ¿Es citrino como orina? No. Turbio. Esto tiene más pinta de pus, porque está turbio y tiene alta proteína. ¿Sí? Entonces, recuerden, sospecho de derrame, hago toracocentesis. ¿Qué tengo que hacer en la toracocentesis? Primero, biopsia, por favor, porque si le haces toracocentesis y después tenés que hacer otra punción para la biopsia, le estás incomodando al paciente. Entonces, miro cómo es y reviso los colores. Recuerden, ¿sí? ¿Qué color es? Sangre. ¿Qué sospechamos? Cáncer, sí, no hay Pero si al paciente le tiran una tunda o se accidentó, ¿puede pensar en cáncer? Pensamos en entonces, cuando el líquido pleural es pus, ¿cómo se llama el derrame pleural de copus? Empiema. Cuando el líquido pleural es sanguinolento, ¿cómo se llama? Hemotórax. ¿Sí? Generalmente el término hemotórax lo utilizamos para trauma. Entonces, esos términos tenemos que ir acostumbrando a utilizarlos con el médico cuando estamos hablando. Entonces, el aspecto de las características del exudilo, como es un exudado, ¿qué tengo que ver principalmente? Proteína. Más de 3 gramos, con ese criterio, aunque no me acuerde cómo están los leucocitos, la glucosa, el amilasa, en cambio los otros lo contrario. Vamos a quedar aquí. Siguiente clase, terminamos el ramo pleural y vamos a hablar de neumotórax. Siguiente tema, de neumotórax, vamos a hablar de insuficiencia. Cáncer, ya estamos por terminar los temas. La siguiente semana avanzamos. Terminamos este de neumotórax más cáncer. Siguiente clase, hablamos de distrés respiratorio y insuficiencia respiratoria y con eso hemos terminado el programa. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? ¿Queda claro? Qué bueno. Que tengan muy buenas noches. Los que trajeron la tarea me la dejan, por favor.